Hola, hoy vamos a platicar sobre las distribuciones muestrales, lo cual es el capítulo 5 del libro que estamos siguiendo de Mira L. Samuels. Entonces vamos a ver el capítulo 5, que de cualquier modo algunos de los conceptos que vamos a ver aquí ya los hemos discutido previamente. Todas las ideas en estadística parten del hecho de que nosotros tenemos una población. Ahorita definimos más o menos qué es eso. Y nosotros queremos acceder a ella de alguna manera o nos hacemos una pregunta sobre esta población. Y por el motivo que sea, esta población nos es inaccesible de cierto modo. Es decir, por motivos de principio o por motivos prácticos, no podemos observar a cada elemento de la población, que sería lo ideal para responder la pregunta que nos hemos planteado. Sin embargo, nosotros podemos ver un subconjunto de esta población y este subconjunto es lo que se llama una muestra. En estadística nosotros vamos a observar la muestra, vamos a analizar la muestra y con base en lo que observemos en ella, vamos a intentar responder la pregunta que nos hemos planteado sobre la población. Bueno, es importante aquí decir que a cada elemento de la población nosotros le asociamos un número real, es decir, tenemos una población que en principio puede ser finita o infinita, pueden ser o no numerables los elementos de la población, X1, X2, X3, etcétera, y a cada uno de estos elementos nosotros le vamos a asociar un número real. Ya habíamos dicho la vez pasada que una función que a cada elemento de los posibles resultados de un experimento aleatorio le asocia un número real, se llama una variable aleatoria. Entonces, para nuestros fines, la población está representada por elementos y a cada uno de ellos le asociamos un número real, que puede ser, por ejemplo, si la población son personas, todas las personas del mundo, podría ser su estatura, por ejemplo, podría ser su peso, o si bien son los posibles resultados de un volado, por ejemplo, que no son números directamente águila o sol, nosotros de manera arbitraria le asociamos a uno de los resultados un 1 y a otro de los resultados un 0. Es importante aquí decir que cómo seleccionamos nosotros la muestra es a través de un experimento aleatorio. Aleatorio. Es decir, nosotros nos acercamos a la población para extraer nuestra muestra, el pedacito de la población que vamos a poder analizar, sin saber a priori qué elementos de la población vamos a seleccionar. Es decir, a través de un mecanismo aleatorio que en diferentes formas de proceder es algo que nosotros podemos controlar. En experimentos de laboratorio, por ejemplo, nosotros seleccionamos la muestra a través de un procedimiento aleatorio, o también en muchos otros casos, la muestra de alguna manera nos es dada a través de un mecanismo que nosotros no podemos controlar. No podemos observar lo que se puede observar y ya. El punto es que la muestra, entonces, la muestra es aleatoria. Y una observación importante es que la muestra es lo único aleatorio que hay en estadística, al menos en esta forma de hacer estadística, una observación es que la muestra, vamos a escribirlo, es el único elemento aleatorio en estadística, ya sea bioestadística o en estadística. Entonces nosotros no sabemos qué elementos de la población van a salir en la muestra que nos va a tocar analizar. Y no sabemos, por lo tanto, qué números reales vamos a observar en los elementos de la población que nosotros vamos a observar. Nosotros nos podemos preguntar, P de pregunta, ¿cuáles
La probabilidad, prueba significa probabilidad, de observar en la muestra, esto nos lo preguntamos antes de obtener la muestra, elementos con valores X mayúscula. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que vayamos a observar en una muestra aleatoria de personas alguien que mida 1,65, alguien que mida 1,70, dos personas que midan 1,65, una que mide 1,65 y una que mide 1,70, en fin, este tipo de preguntas. Vemos cómo estas preguntas se plantean en términos de la probabilidad, precisamente porque la muestra es aleatoria y, otra vez la observación, la muestra es el único elemento aleatorio en estadística. Para nosotros poder responder este tipo de preguntas, nosotros modelamos la distribución de los números reales asociados a la población a través de una función de distribución de probabilidad. Esa es una respuesta, más bien una metodología para darle respuesta es, modelamos los números reales asociados a los elementos de la población, asociados a los elementos de la población a través de una distribución de probabilidad, de una distribución de probabilidad. Recuerden que hemos visto en videos pasados que una función de distribución en probabilidad es una función que a cada posible resultado de una variable aleatoria le asigna un número entre 0 y 1, y ese número es la probabilidad de ocurrencia de ese suceso o ese evento. Vamos a llamar esa función de probabilidad f de x. Ahora, una nota importante que vamos a, de notación de aquí en adelante, es que nosotros nos vamos a referir a estas distribuciones de probabilidad como funciones de densidad, es decir, independientemente de si la variable aleatoria que estamos modelando es continua o es discreta, nosotros vamos a estar hablando siempre de una función de densidad, aunque de manera estricta habría que hacer la aclaración en cada ocasión, no lo vamos a hacer, de que se utiliza una función de densidad si es una variable aleatoria continua y una función de masa de probabilidad si la variable aleatoria es discreta. Ponemos aquí una observación o una especie de notación. En todos los casos, y por abuso del lenguaje, por abuso y también de economía del lenguaje, y por abuso de lenguaje, vamos nosotros a hablar de funciones de densidad, de probabilidad, de densidad, de probabilidad, o como lo abreviamos en este curso, PDF de Probability Density Function. Eso quiere decir entonces que, volvemos otra vez a nuestro dibujito, tenemos aquí la población, de la cual nosotros vamos a seleccionar de manera aleatoria, al azar, estocásticamente, un cachito nada más, una muestra, que es lo que nosotros sí podemos analizar. Vamos a suponer nuevamente que la población son todas las personas del mundo y que la variable de interés es la estatura. En el siguiente video veremos algunos ejemplos computacionales en R de cómo hacer esto. Bueno, nosotros vamos a seleccionar, por decir algo, 3 personas de toda la población del mundo. Sí, es muy poquito, pero para fines del ejemplo vamos a pensarlo así, ¿no? Una muestra de tamaño n igual a 3. Aquí solo hay 3 personas. Una mide una cierta cantidad, otra tiene otra estatura y otra tiene otra estatura. Nosotros no sabemos a priori cuáles 3 personas de toda la población del mundo van a quedar en nuestra muestra. Entonces no sabemos cuánto va a medir cada una de ellas.
Nosotros no podemos decir, oye, ¿estás seguro que te va a salir una persona que mide unos 70, que mide unos 80? Pues no. Esas preguntas hay que plantearlas necesariamente en términos de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que te salgan al menos dos personas que midan menos de unos 50, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que las tres personas midan más de 1,90? ¿Cuál es la probabilidad de, en fin? Ese tipo de preguntas sí que las podemos responder, pero para ello nosotros teníamos que haber asociado aquí a la población una función de densidad, es decir, una función de distribución de probabilidad que a cada posible estatura de todas las estaturas que puede haber en el mundo, le asocia un número entre 0 y 1. Entonces, con esa función de densidad, nosotros podemos responder preguntas sobre la muestra o cómo va a estar conformada la muestra. Y aquí una observación también importante es que si otra persona en el mundo hace el mismo estudio, se hace la misma pregunta sobre la estatura de la población y toma una muestra de tamaño 3, seguramente le va a salir una muestra diferente a la que salió a nosotros, ¿no? Otra persona, esta es una persona, y esta es otra persona. Bueno, otra persona también se fija en la población del mundo, extrae una muestra de 3 individuos, de n igual a 3, pero esta muestra de aquí y esta de acá, lo más seguro es que sean diferentes. Puede ser que a lo mejor una de esas salga la misma muestra, pero eso sería sumamente improbable. Más con este ejemplo, con estos números, ¿no? La población de todo el mundo y solo elegimos a 3, y nos podríamos preguntar cuál es la probabilidad de que salga 2 veces la misma muestra. El punto es que diferentes repeticiones del experimento, diferentes repeticiones del estudio, van a llevar a diferentes muestras y van a llevar, por lo tanto, a diferentes resultados. Incluso, si esta misma persona más adelante quiere repetir el experimento, esta es la misma, se vuelve a fijar en la población y vuelve a extraer una muestra, es otra muestra, seguramente le va a salir una muestra diferente a la que le había salido la primera vez. Va a salir un grupo diferente, porque estamos seleccionando al azar cada vez. Entonces, una misma persona realiza el experimento varias veces y en cada ocasión observa una muestra diferente. Diferentes personas realizan el mismo experimento y cada una de ellas obtiene una muestra diferente. Supongamos que nos hacemos la siguiente pregunta sobre la estatura de la población. ¿Cuál es la estatura promedio de las personas en el mundo? Una pregunta así muy general. Por supuesto, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a hacer preguntas y ejemplos mucho más específicos. No vamos a dar todavía una respuesta, pero vamos a dar una metodología de cómo intentamos responder. Metodología. Seleccionar 3 personas al azar, seleccionar una muestra de tamaño n igual a 3, por ejemplo, puede ser cualquier otro número. Este número de n igual a 3 es arbitrario. Fijarnos en la estatura de cada una de las 3 personas que salieron en la muestra, de cada una de estas n igual a 3 personas. Las estaturas vamos a denotarlas x1, la estatura de la primera persona en la muestra, x2, la de la segunda, y x3, la de la tercera, y obtener el promedio. El promedio lo denotamos como x barra igual a x1 más x2 más x3 dividido entre 3. La respuesta a la pregunta ¿cuál es la estatura promedio de las personas del mundo? Es, no sabemos con certeza. La única forma de saber con certeza sería poder acceder a todas las personas en el mundo, pero debe ser un número cercano, idealmente, a x barra. Antes de seguir, vamos a hacer la siguiente observación.
Y es que utilizamos las letras mayúsculas para referirnos a variables aleatorias. Usamos letras mayúsculas, por ejemplo, X mayúscula, para referirnos a variables aleatorias. Vea, significa variables aleatorias. Y letras minúsculas, ahorita comentamos, minúsculas, por ejemplo, X minúscula, para referirnos a realizaciones u observaciones de la variable aleatoria. Ahorita decimos cuál es la diferencia. A realizaciones u observaciones de la misma. Es decir, a priori, antes de nosotros realizar el experimento y obtener la muestra, no sabemos nosotros cuál va a ser la primera persona en la muestra. Sin embargo, nos interesa poder escribir de alguna manera, con alguna notación, la estatura de esta persona, a priori. La estatura de la primera persona que salga en la muestra, de la primera persona que salga en la muestra. Nosotros no hemos hecho el experimento, no hemos sacado la muestra, no sabemos quién va a ser esa primera persona ni cuánto va a medir. La denotamos como X mayúscula 1, mayúscula. Mayúscula significa que todavía no obtenemos la muestra y todavía no hacemos la medición. No sabemos cuánto vale este número X1. X1, en este sentido, representa una variable aleatoria. Es decir, X1 puede estar en un intervalo de posibles estaturas entre, qué sé yo, 10 centímetros y 3 metros o lo que sea, no lo sé. Pero no sabemos con precisión cuánto vale, porque no representa eso. A posteriori significa ya nosotros obtuvimos la muestra. Aquí están las 3 personas de tu muestra. Aquí están Hugo, Paco y Luis, por ejemplo, ¿no? La primera persona ya sabes quién es, ya la mediste, ya sabes cuánto mide. Bueno, esa estatura la denotamos con X minúscula. La estatura de la primera persona, que nosotros ya observamos, ya sabemos quién es, ya lo podemos medir, ya sacamos la muestra, la denotamos como X minúscula 1. La denotamos como X minúscula 1, así, minúscula. En probabilidad se hace esa distinción entre letras mayúsculas para denotar variables aleatorias y minúsculas para denotar las observaciones o mediciones o realizaciones de estas mismas variables aleatorias. Entonces nosotros nos podemos preguntar, P de pregunta, ¿cuál será la estatura promedio en nuestra muestra? Promedio en nuestra muestra. Antes de obtener la muestra, pues la respuesta es, obviamente, no sabemos. No sabemos, es algo estocástico, es algo aleatorio. Dependerá del azar, de qué 3 personas van a estar en la muestra. No podemos saber a priori. A priori significa antes de obtener la muestra, qué 3 personas van a salir, cuánto va a medir cada una y cuál va a ser la estatura promedio de ellas, ¿no? Entonces vamos a representarlo como una variable aleatoria. Lo representaremos como una variable aleatoria. Y vamos a ponerle X barra mayúscula. Esta barra de aquí arriba significa promedio. Barra significa promedio. Y la X es mayúscula porque es una variable aleatoria. Mayúscula porque es una variable
aleatorio. ¿Qué posibles valores podría tener esta variable aleatoria? Bueno, a lo mejor sobre eso sí podríamos tener una idea. Supongamos que, para fines de este ejemplo, la persona más bajita en el mundo mide, por decir algo, 50 centímetros y la más alta mide 250 centímetros, ¿no? Por ejemplo. No estoy diciendo que estos datos sean precisos. ¿Cuál sería el menor valor posible que podría tomar esta X barra mayúscula? Bueno, que salieran las 3 personas más bajitas del mundo en esta muestra aleatoria, ¿no? Que salieran las 3 personas que miden, por decir algo, 50 centímetros. Y entonces, el promedio de estatura que nosotros reportaríamos de esa muestra, muy extraña que nos tocó, porque nos tocaron los 3 más bajitos, pero bueno, si eso pasara, reportaríamos 50 centímetros, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué sería el otro caso extremo? Bueno, el otro caso extremo sería que por puro azar, sería rarísimo, pero bueno, es en teoría, salieran las 3 personas más altas del mundo. Y vamos a suponer por simplicidad que cada una de las 3 personas más altas del mundo midiera 250 centímetros, 2,5 metros. En ese caso, nosotros reportaríamos con esa muestra extrañísima que nos tocó, pero que puede ser una estatura promedio de 250 centímetros. Entonces, con este razonamiento, X barra puede tomar valores en este intervalo, quizás. Podemos nosotros acotarlo ahí con base en un conocimiento previo que tenemos sobre la pregunta que nos estamos haciendo, las estaturas de las personas en el mundo. Pero nosotros no podemos saber en la muestra que nos vaya a salir qué valor de X barra vamos a observar. Puede ser cualquier número entre 50 y 250 centímetros. Entonces, a cada uno de los posibles valores que puede tomar la estatura, nosotros le asociamos un número real. Es decir, construimos con ello una variable aleatoria. X barra es una variable aleatoria. La distribución de la variable aleatoria X barra, recuerden que una distribución es la función que a cada posible resultado le asigna un número real, o en este caso una densidad, se llama la distribución muestral de X barra. Distribución muestral porque depende de la muestra, y recordemos que la muestra es aleatoria. Y la muestra es aleatoria. Nosotros entonces estamos dando una regla de qué hacer con los elementos de la muestra. Tú vas a ver 3 personas en tu muestra aleatoria, ¿y qué vas a hacer con esas 3? Bueno, a cada una de ellas la vas a medir con una cinta, con lo que sea su estatura, vas a registrar los 3 numeritos, X1, X2, X3, lo vas a sumar y lo vas a dividir entre 3. Esa es una regla de qué hacer con los elementos de la muestra. Es decir, X barra es una función de la muestra aleatoria. Es una función porque estamos tomando los elementos de la muestra aleatoria y estamos operando con ellos, estamos haciéndoles algo, estamos sumándolos y dividiéndolos entre 3, en este caso en particular. Cualquier función que dependa de los elementos de la muestra aleatoria va a ser una variable aleatoria. Porque si la muestra es aleatoria, un resultado que depende de esos números aleatorios, pues va a ser también aleatorio o estocástico. Cualquier función de una MA, una muestra aleatoria, es una variable aleatoria. La distribución de una función de la muestra aleatoria, que para cualquier función, para cualquier variable aleatoria, se llama la distribución muestral. Su distribución se llama, en general,
distribución muestral. Y vamos a dar dos ejemplos de funciones que son muy útiles, que se utilizan muchísimo en bioestadística, que son la media muestral y la desviación muestral. La media muestral se define como x barra igual a 1 entre n por la suma desde igual 1 hasta n de xi, donde la muestra aleatoria, vean cómo son x mayúsculas, es x1, x2 hasta xn, de tamaño n, la muestra. La idea, y esto lo vamos a ilustrar computacionalmente en el siguiente video, es que la media muestral debe de ser parecida o debe ser cercana, vamos a definir también más adelante qué significa cercano, a la verdadera media poblacional. Y también vamos a definir la varianza muestral, se define como, y vamos a ponerlo como sigma de x mayúscula, o sigma cuadrada, es igual a la suma desde igual 1 hasta n de cada elemento de la muestra menos la media muestral elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Y aquí, ojo con el denominador. Ojo con el denominador. Que lo más natural sería definirlo como el promedio de la suma de desviaciones cuadráticas respecto a la media y por lo tanto dividir entre n, pero por motivos que veremos más adelante, P de preguntas, si alguien quiere investigar por qué se divide entre n menos 1 y no entre n, luego veremos por qué es conveniente definirlo así. ¿Por qué se divide entre n menos 1 y no entre n? Respuesta, lo discutimos más adelante. Bueno, hasta aquí este video, más bien de conceptos, todavía no entramos en nada muy técnico sobre la población, la muestra aleatoria, las distribuciones muestrales. En el siguiente vamos a dar algunos ejemplos computacionales de cómo es posible, o sea, cómo podemos tener una población ahí inventada, simulada, y qué pasa si hacemos en repetidas ocasiones el experimento de simular una muestra aleatoria para ver cómo en cada ocasión obtenemos algo diferente. Muchas gracias, comenten sus dudas o cualquier otra cosa que quisieran decir aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Gracias.